Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a su programa Cuida su salud mental. Mi nombre es Fanny Pineda Miranda, soy subdirectora de área en la CONASAMA y el día de hoy en el programa vamos a hablar de cannabis y su uso medicinal. En el marco del 420, del 20 de abril, que se conmemora el Día de la Marihuana. Para eso le quiero dar la bienvenida a José Manuel García Vallejo, que es director de autocultivo medicinal en México, para que nos hable de esto. Muchas gracias, Bienvenido. Fanny. Bueno, para comenzar esta plática, me gustaría que nos contaras un poco sobre la historia de la cannabis con fines medicinales. Bueno, la historia de la cannabis es larga. El primer registro que se tiene de cannabis medicinal en la historia escrito es en la Farmacopea china en el 2400 de la dinastía Nung. Entonces, sí, ya tiene un rato. También se usaba como parte de los tratamientos que usaban los egipcios y en el embalsamiento de los muertos, ¿sí? De ahí aparece en la Biblia, para todos ustedes que le tienen mala fe a la plantita, aparece como cannabisem. Si buscas y encuentras cannabisem, era como se le llamaba la cannabis en el Antiguo Testamento y se usaba también para los santos óleos, entonces sí tiene mucha historia para atrás. De ahí, bueno, ya entra en los temas más de herbolaria, que se incorpora a la farmacopea cuando empieza ya los estudios científicos, digamos. El primer registro que se tiene aquí en México de uso de cannabis medicinales en la farmacopea del 1854, si no me equivoco. Y a partir de ahí pues se ha seguido usando como una planta que se incorporó a los usos y costumbres de la tradición mexicana. ¿Y en la farmacopea para qué se utilizaba? ¿Para qué síntomas? ¿Para qué males? Bueno, de entrada, pues el clásico de las friegas. Eso de tu abuelita con las friegas y alcohol era uno de los clásicos que se usaban para eso, para dolores premenstruales. Se usaba también mucho para cuestiones neuronales. Si aún en ese entonces no se tenía detectado como las diferentes ramas de padecimientos que tenían que ver con neurodivergencias, se había encontrado que untar a cannabis funcionaba. Entonces, desde entonces ya se tienen ciertos registros al respecto. Pero, pues no es hasta, ¿qué será? Pues por ahí después de la Revolución Mexicana, que es cuando empieza a agarrar más auge. Sin embargo, viene la prohibición que empieza con sus primeras pintadas con lo el impuesto al cáñamo del 1947, que acaba con la Convención Única de Estupefacientes, que fue lo que frenó toda la investigación que se venía avanzando. Ok, pues es una gran historia y justo pensemos, ¿no? Que llegó un momento en donde la prohibieron y ahí fue cuando comenzamos a ver los mitos y pues un poco quitarla de estas pues grandes conocimientos históricos que tenemos como mexicanas y mexicanos en medicina. Y un poco la discusión científica. ¿Cuáles son los principales beneficios que la cannabis medicinal se han documentado hasta el momento? Bueno, de entrada hay que entender que nosotros como vertebrados, ya ni siquiera digo mamíferos, como vertebrados, tenemos una cosa que se llama sistema endocannabinoide. Y esta cosa se descubre en los 80s. Entonces es relativamente nuevo, lo suficientemente nuevo como para que los doctores no lo hayan visto en la carrera, pero lo suficientemente viejo como para que ya haya cierta investigación al respecto. Y este sistema endocannabinoide lo que hace es como regular a los demás sistemas. Si tú tienes el sistema endocannabinoide y te puede regular la presión arterial, por eso le dan las pálidas. Porque mandas una señal del sistema endocannabinoide a abrir las venas y eso te baja la presión. A distender las venas y eso baja presión, por ejemplo. O el sistema nervioso central, que lo puedes manipular desde el sistema endocannabinoide, que puede conectarse con los receptores CB1 y CB2, que se conectan hacia el cerebro y todo el sistema nervioso central en todo tu organismo, pasando por la columna y todos los nervios, ¿no? Entonces es por eso que la cannabis se vuelve una polifarmacia con muchas opciones, porque además cuando hablamos de cannabis parece que hablamos solo de CBD y THC, que son solo dos moléculas que tiene, cuando en realidad estamos hablando de 104 cannabinoides, que son moléculas exclusivas del cannabis,
más todas las mezclas que puedes hacer con terpenos y la interacción entre terpenos, cannabinoides y flavonoides que vienen en la planta, te pueden dar de una cepa a otra un resultado totalmente diferente e incluso hasta antagonista. Ya, entonces aquí podemos pensar que hemos convivido como mamíferos, como humanos, con la planta desde históricamente, ¿no? Para poder tener como forma adaptativa un sistema cannabinoide como interno, como personal, ¿no? Entonces sí, es una evolución que hemos ido haciendo con la planta. Sí, pues en realidad la anandamida, que es la molécula endo del equivalente al THC, la producimos todos. Y la leche materna, por ejemplo, se proporciona anandamida de la madre al hijo para acelerar ciertas funciones cuando acaba de nacer, por ejemplo, los bebés. Y en este aspecto, pensando que todas las personas pues tenemos este sistema, ¿habrá alguna restricción, alguna persona que la cannabis medicinal no le cae bien o personas que no la deberían tomar? ¿O hay algún tipo de restricción para algún tipo de población? Más que hablar sobre toda la cannabis medicinal como que tenga limitantes, yo me iría sobre moléculas, porque dentro de la cannabis medicinal tienes sí el CBD, pero también tienes el THC, pero tienes el THCA, que aun cuando se parece mucho al THC, no es psicoactivo, porque no está descarboxilado, y como no está activada la molécula, no produce el efecto psicotrópico. Okay. Entonces, sí hay algunas restricciones, sobre todo si tienes historiales en tu familia de psicosis, de esquizofrenia, de este tipo de desórdenes psiquiátricos. En ese tipo de cuestiones sería muy cuidadoso y no es que no lo puedas usar, es que se tiene que usar con precaución y sobre todo cargando la mano hacia el CBD, que esa CBD curiosamente funciona como cinta de aislar en todo el sistema nervioso central. Entonces te sirve como protector, al contrario de lo que dicen que no consumas, no consumas, no consumas. Más bien puedes consumir otras cosas que sí te van a ayudar, pero sabiendo qué estás haciendo. Y también personas que tienen problemas cardíacos, hay que tenerlo con cuidado, sobre todo porque tiende a bajar la presión arterial. Entonces, sí hay ciertos detallitos que se tienen que cuidar, pero siempre y cuando la persona que esté llevando el acompañamiento de este tratamiento o el doctor tratante, lo ideal sería que existiera en este tipo de tratamientos una triada, donde tienes al paciente junto con el doctor especialista y un acompañante canábico o caregiver, como le llaman en inglés. Y este caregiver es el que tiene experiencia en el manejo de la planta. Sin embargo, no tiene cédula profesional, digamos. Él está más enfocado hacia cultivo de la planta, extracciones, dosificación y cosas relacionadas en relación a la planta, y el médico que sí es el especialista clínico. Claro. Y esa triada te ayuda a tener un tratamiento mucho más seguro, donde puedes llegar a resultados en menor tiempo. Y esta persona cuidadora también es usuaria de cannabis medicinal. Puede o no. No necesariamente. No necesariamente, sin embargo, sabe usar muy bien la planta porque en su experiencia ya debe de haber tratado a muchos otros pacientes para irlos llevando un acompañamiento para reducir tiempos de dosificación ideal, porque te digo que no toda la cannabis igual. Reducir efectos secundarios, encontrar cómo hacer la rotación de cepas, que es otro tema que se tiene que ver en la cannabis medicinal, buscar potencializar el efecto, el trash effect, el efecto séquito que se traduce en español, y buscarle, si se podría llegar incluso a buscarle una independencia farmacológica al paciente por medio del autocultivo. Entonces sí te da para muchas opciones, pero es un proceso que un médico no te lo va a atender completo, y por eso surgimos los que somos acompañantes canábicos, con este perfil un poco más enfocado hacia sí atender al paciente, pero más desde el lado de la planta. Ya. Y en este sentido, justo un poco cuéntanos como tu experiencia, como cuál ha sido los casos de éxito de personas que pues tienen consumo medicinal o uso medicinal de la cannabis. Voy a empezar hablando por mí. Claro. Yo soy epiléptico, entonces como epiléptico yo pasé por muchas benzos, de esas que se ponen chidas. Y vi que mi vida se reducía, se adormecía de alguna forma por el efecto secundario de las benzodiazepinas. ¿Cuáles eran tus efectos secundarios? Náuseas, vómitos, bajé de peso,
también como que te adormece todos los sentidos. Lo vibrante que ves de cuando estás que no se siente igual un foco que la luz solar. Ya. Eso me pasaba a mí, o sea, yo todo lo que era olfativo, todo lo que era sensorial del gusto, visual, como que se ve como atenuado por el leviracetam que tomaba en ese entonces y las oxibazepinas, oxcarbazepina, creo que se llama el trileptal. No quiero estar haciendo promoción a ninguna de estas marcas. Pero bueno, partiendo de que yo pasé por esos medicamentos y vi los efectos secundarios que tenían y estaban bien feos, decidí mejor tratarme con otras opciones y en este andar pasé por muchas opciones entre yoga, meditación, reiki, herbolaria, lo que se te ocurra de todos los tratamientos alternativos. Y no fue hasta que llegué a la cannabis medicinal que encontré algo que realmente controlaba mis crisis. Porque ya encontré que, por ejemplo, en mi caso con mi epilepsia, el CBD aislado por vía pulmonar me saca de las crisis. O sea, cuando yo estoy viendo un aura que se me va a apagar la pantalla y ya me voy a tener un episodio, una crisis, un episodio, saco un vaporizador alto en CBD y eso me saca de la crisis, por ejemplo. Como para mantenimiento, algo más balanceado. Porque también el THC me ayuda a bajar un poco la ansiedad que tengo, que puede llegar a ser uno de los detonantes de una crisis. Y, por ejemplo, en otros casos he visto que gente con déficit de atención por hiperactividad les ayuda por consumir cannabis de manera recurrente. A mucha gente que conozco lo hace por medio de gotas, a través de extracciones que se hacen directo en un aceite, ya sea de coco, de oliva o algún otro vehículo, para reducirlo, porque generalmente si usas un concentrado, lo que le conocen wax o dabs, viene muy fuerte. Entonces se diluye en un vehículo, que este vehículo generalmente son aceites, y con eso se está dosificando y te ayuda a tener un mejor control sobre qué tanto quieres de el efecto A, B o C que puedes lograr con el cannabis. Si subes en un aceite que tengas, por ejemplo, puedes tener 3 aceites, uno que sea alto en CBD, uno que sea alto en THC y uno que sea balanceado, que sea un 1 a 1, uno de CBD por uno de THC, y el resultado que te va a proporcionar cada uno de estos aceites va a ser diferente. Cuando el CBD, por ejemplo, me puede ayudar con la ansiedad o con mis temas de epilepsia, el alto en THC lo puedo usar para cuestiones de dolor. Cuando es un dolor crónico o alguna torcedura o algo que tengas así, puedes usar algo alto en THC, mientras que uno balanceado te va a ayudar con problemas, por ejemplo, de depresión y ese tipo de cuestiones. Entonces, dependiendo el sapo, la pedrada en sí. Y como no se contraponen estas tinturas, puedes estar mezclándolos. Entonces puedes empezar tu día con algo para, como la depresión te digo, algo un 1 a 1. Entonces ya te das como un café, si no puedes consumir cafeína, por decirte algo. Porque la cafeína, por ejemplo, en mi caso, me detona crisis. Ya. Entonces eso me da para arriba y ya me activa. Ya a mediodía, que empieza un poco el cansancio, puedo meter algo de CBD para bajar la ansiedad y el desgaste del día. Porque el CBD también es desinflamatorio. Y ya para dormir, pues uno es de THC y eso te baja la pastilla. Ya a dormir. Y entonces tú, antes de consumir cannabis medicinal, no eras un usuario de marihuana. No, bueno, sí probé la planta en la universidad y esas aventuras que tiene cualquiera en esas épocas de juventud, pero no era usuario recurrente. No fue hasta que empecé con esto hace ya 12 años. Hace 12 años que empecé a consumir ya de manera constante. Y pues sí, a la fecha, no es que esté consumiendo del gusto de consumir cannabis, sino porque si no consumo convulsiono. Claro. Y es como también ver las diferencias de la vía de administración, ¿no? Sí. O sea, no es que estás fumando cigarrillos, sino es que son tinturas, que son dosificadas y que tienes un acompañamiento médico y bueno, sobre todo como diferenciar los efectos dependiendo pues la problemática que se pueda atender. Y la cepa que estés utilizando. Exacto. Porque aun cuando tengas 2 cepas igual altas en THC, la mezcla de los terpenos que tengas en una o en otra
puede ser efecto... ¿Qué son los terpenos para la gente que nos está Para viendo y es la primera vez que nos escucha? Los terpenos son estas moléculas que tienen las plantas en general, todas las plantas, que en general producen el efecto aromático de la misma, pero tienen propiedades médicas. Por ejemplo, la lavanda, que ayuda con cuestiones de limpieza o de purificación, digamos. El árbol de té sirve como un, ¿cómo se llama? Como el alcohol, pero sin ser tan agresivo como el alcohol. Para limpiar también. El clavo o el orégano, por ejemplo, sirven como antibióticos. Y así hay un montón de aceites esenciales que se pueden usar. Curiosamente, la cannabis está muy mezclada con estos terpenos y por eso luego encuentras cepas que huelen a plátano, o huelen a fresas, o huelen a pino, o huelen a gasolina. Porque son estos terpenos, el olor a gasolina viene del merceno, que es otro terpeno. Ya. Y estas moléculas, al interactuar con los cannabinoides, sobre todo con el THC te sirve como un potencializador de lo que hayas consumido en tu organismo. Si te tomaste un café y después te das un toque con algo alto en THC, lo que vas a conseguir es potencializar la cafeína que traes adentro. Ok. Pero, por ejemplo, si te tomaste un té de manzanilla y después te das el toque, lo que consigues es potencializar el bisabimol, que es el terpeno de la manzanilla, y eso te va a relajar y te va a tranquilizar. O si fuera lavanda, mismo caso. La lavanda también te potencia los efectos del penteno de la otra planta que se está combinando. Del terpeno se potencializa su efecto, pero también el mismo cannabinoide tiene efectos en sí mismo. Entonces es bien interesante que con poquitas plantas de cannabis, teniendo 2, 3 variedades, puedes tener una polifarmacia para atender casi todo lo que necesites en la cotidianidad de tu vida. Y en este caso, como oyendo un poco como hemos hablado mucho de pues el uso medicinal, cómo se hace y cómo ha sido como un poco esta historia, me gustaría que nos platicaras un poco cuál es la diferencia para que nuestro público puede como diferenciar el consumo adulto, lúdico y medicinal. No me gusta separarlos porque creo que el consumo es consumo y ya. Cualquier otra cosa empieza a generar discriminación y sesgos que no creo que sean necesarios. Sin embargo, yo más bien le llamaría la diferencia entre un consumo constante y un consumo problemático. Cuando tú dejas de hacer tus actividades por estar fumando o teniendo consumo de cannabinoides, cualquiera que sea, y no das los resultados que te propusiste tener con tu existencia, ahí es cuando ya se llama un consumo problemático. Aun cuando la persona esté consumiendo todos los días y desde temprano, si está entregando los resultados, si está teniendo una vida productiva, pues más bien eso yo le llamo un pacheco funcional, más que a un consumo problemático. ¿Sí? Ok. Sí, y para los pacientes, por ejemplo, pues no sé, cualquiera diría que yo soy súper pacheco porque consumo todos los días, pero pues yo necesito consumir todos los días porque si no convulsiono. Entonces, más bien es entender y quitarnos el tabú de que el consumo no es un delito de entrada, no está penado por ningún lado. De hecho, por lo que te detienen es por la aportación, no por el consumo per se. Y a lo más que podría llegar un consumo, y siendo en vía pública, es como el equivalente a tomar alcohol en la vía pública, que es una falta administrativa al código de comportamiento social. Sí, pero no va por ahí. Más bien, entender el consumo es darle la libertad a la persona como ser humano independiente, racional y integral, y que esta persona defina que su consumo solo le va a ayudar mientras esté cumpliendo sus resultados. Una vez que sus resultados empiezan a ver mermados por el consumo de cannabis, entonces más bien cada uno se tendría que hacer un autojuicio y una autovaloración para definir si sigue consumiendo de esa forma o no, o cambia de cepas, y con cambiar de cepas puedes cambiar el resultado. Porque esto mismo que te platicaba de los terpenos hace un momento, hay cepas que son muy altas en merceno, que lo que producen es darte sedación y te van a alentizar de alguna manera. Pero si las cambia por cepas altas en limoneno, por ejemplo, que es el terpeno de los cítricos de limón,
va a ser que te acelere y va a servir como si fuera cafeína. Entonces, nada más es aprender más bien a usar la planta e irla moldeando y modulando tu consumo para que tengas el resultado que quieres, no solo como algo que te ayude con tus padecimientos, en los casos clínicos como el mío, sino como un potencializador de calidad de vida de cualquier usuario que consuma cannabis. Claro, y justo lo que nosotros desde la CONASAMA hemos dicho mucho, pues es justo esto, ¿no? Que no todo uso es abuso, no todas las personas que consumen sustancias tienen un problema de consumo, ¿no? Y que el consumo tiene un objetivo. Entonces, puede ser medicinal, puede ser para potencializar el trabajo, puede ser para descansar, que pueden ser diferentes sustancias también, pero justo lo que estamos buscando es ofrecer información para que las personas puedan tomar decisiones frente a sus consumos. Y sobre todo, también un punto que tú muy bien mencionabas, es queremos quitar el estigma y la criminalización que existe hacia las personas usuarias de sustancias psicoactivas, ¿no? Que tenemos que aprender a convivir con ellas, con ellos, y que nosotros y nosotras como personal de salud tenemos que respetar las decisiones personales, ¿no? Y si una persona decide consumir algún tipo de sustancia, no se vuelve ciudadano o ciudadana de segunda categoría ni se aleja de los servicios de salud, ¿no? Al contrario, nosotras y nosotros como servidores públicos en el sector salud tenemos que garantizar este derecho a la salud, y que cuando lleguen las personas a nuestros servicios y nos dicen que son usuarios de cannabis, pues aún así los tenemos que atender y garantizar este derecho a la salud, ¿no? Es por eso que para nosotras es muy importante pues que nos hayas acompañado, que nos hayas enseñado todo esto, porque es lo que queremos, mostrar los diferentes momentos y temas en los consumos de sustancias y en la salud mental. Entonces, por último, ¿alguna recomendación general? ¿Algo que quieras bueno, antes de pasar a las recomendaciones, de esto que mencionas de la discriminación que existe alrededor de la comunidad canábica, que se entienda bien claro que, por ejemplo, yo cuento con un papel, una autorización sanitaria para el manejo de THC, que saqué de la COFEPRIS, y todo el manejo que tengo de cannabinoides es 100% legal, porque tengo una autorización de la autoridad. Ese tipo de cosas, de esas victorias que hemos tenido como sociedad civil, peleando en los amparos que llevaron a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y por consecuencia a las autorizaciones sanitarias, es un derecho que ya tenemos como personas, y no por haber tramitado ese papel nos diferencia de una persona X, ¿sí? Tener estos papeles nos sirve a la comunidad para poder tener un uso legal de la planta sin caer en ningún tipo de delito, aun cuando pasemos las tablas de portación que limitan de entrada el consumo, que está topado a 5 gramos. Con esas autorizaciones no tenemos límite, por ejemplo. Entonces, sí, hay que tener tu trámite en la COFEPRIS. Ese también lo pueden tramitar en el sitio de la fundación si quieren, que pueden visitar en www.fundacionamen.org. Y sobre recomendaciones, pues de entrada, si vas a tratarte algo con cannabis, empieza de poco a poco. Menos es más, es una gran recomendación. Las diferentes rutas de administración pueden cambiar considerablemente el resultado al final. No es lo mismo una vía pulmonar que una vía oral, que una vía rectal, por ejemplo. Es importante conocerte y entenderte cómo estás en tanto tus niveles de azúcar, tu presión arterial, antes de consumir cannabis, para evitar posibles sustos o pálidas, como les conocemos coloquialmente. Siempre ten a la mano el contacto de algún acompañante canábico o médico que esté a favor del consumo de la planta cuando vayas a consumir, por si tienes alguna sorpresita en el camino, tengas a quién recurrir, ¿sí? Y entender que, por ejemplo, el CBD puede servirte como antídoto en caso de una sobredosis de THC. Ok. ¿Algo más? No, pues muchas gracias por el espacio, más bien. Y espero que las recomendaciones y los comentarios que le damos a la comunidad ayuden para romper estos mitos y tabúes que existen, y más bien se sumen a las celebraciones de este sábado con el 420. Muy bien, pues muchas gracias, y cualquier duda, comentario, estamos en el chat respondiendo, y les esperamos la siguiente semana en el programa Cuida tu Salud Mental. Muchas gracias y buenas tardes.
Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz, con ASAMA, Gobierno de México.